Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos pegados a la pantalla y a las redes sociales en llamas. Sí, estoy hablando de Serkan y Özge, esa pareja que nos robó el corazón y que lamentablemente terminó separándose. Y es que el título no miente, el secreto tras su separación lo revelan todo. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios, a analizar las pistas y a descubrir qué fue lo que realmente pasó entre estos dos ídolos turcos. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este drama, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Su apoyo es increíble y me motiva a seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho que compartir y no quiero que se queden fuera. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Serkan y Özge, si son fanáticos de las series turcas, seguro que la conocen. Desde que comenzaron a compartir set, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la manera en que se complementaban en pantalla, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y como era de esperarse, el romance traspasó la ficción. Se enamoraron y, para alegría de sus seguidores, comenzaron a compartir su felicidad en público. Fotos juntos, mensajes románticos, apariciones en eventos, parecía un cuento de hadas. Pero como en toda historia, la felicidad no es eterna. Y de un momento a otro los rumores de crisis comenzaron a circular. Rumores que lamentablemente se confirmaron con el anuncio de su separación. El shock fue generalizado. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Infidelidades, diferencias irreconciliables, problemas de agenda, todo valía. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Qué había detrás de esa ruptura que nos rompió el corazón a todos? Bueno, amigos, es aquí donde la investigación comienza. Porque, como siempre, los medios y las redes sociales nos dan pistas, nos sugieren teorías, pero rara vez nos ofrecen la verdad completa. Y es por eso que hoy vamos a analizar todo lo que se sabe, desde las declaraciones de ambos actores, hasta las indirectas en redes sociales, pasando por las filtraciones de fuentes cercanas. Una de las primeras cosas que debemos entender es que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo. Los famosos viven bajo el escrutinio constante de los medios y, en el caso de Turquía, donde la cultura de los paparazzi es muy fuerte, esto se acentúa aún más. Por lo tanto, es difícil saber qué es real y qué es producto de la especulación. Sin embargo, podemos extraer información valiosa de las pocas declaraciones oficiales que dieron Serkan y Özge. Después de la separación, ambos emitieron comunicados en sus redes sociales. Comunicados que, por supuesto, fueron muy cuidadosos. Se limitaron a expresar su respeto mutuo, a desearse lo mejor y a pedir privacidad para superar este difícil momento. Una actitud muy madura y respetuosa, pero que, como era de esperarse, no nos daba ninguna respuesta concreta. Pero, ¿qué podemos inferir de estas declaraciones? En primer lugar, que la separación fue amistosa. Que no hubo una guerra abierta, ni acusaciones directas. Esto sugiere que, si bien existieron problemas, no fueron lo suficientemente graves como para generar un conflicto mayor. También se deduce que ambos estaban de acuerdo con la decisión, lo que indica que la ruptura fue producto de un consenso mutuo. ¿Pero cuáles pudieron ser esos problemas? Aquí es donde las especulaciones toman fuerza. Una de las teorías más recurrentes, y que parece tener algo de sustento, es la de las diferencias de agenda. Serkan y Özge son dos actores muy solicitados, con proyectos en marcha y compromisos profesionales que requieren mucho tiempo y dedicación. Es posible que la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad para compaginar sus agendas haya generado tensiones en la relación. Imaginen la situación. Ambos trabajando sin parar, viajando de un lado a otro con poco tiempo para verse y comunicarse. La distancia, como sabemos, puede ser un factor determinante en el desgaste de una relación. Y si a eso le sumamos la presión mediática, las exigencias del público y la dificultad para mantener la privacidad, la situación se vuelve aún más complicada. Otra teoría que ha circulado, aunque con menos fuerza, es la de los celos. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen estar expuestas a tentaciones externas.
Y aunque no haya pruebas concretas de infidelidades, es posible que los celos, la inseguridad o la desconfianza hayan jugado un papel en la ruptura. Recordemos que en muchas ocasiones el cariño y el afecto no son suficientes para mantener una relación, especialmente si no hay confianza. Además de las declaraciones oficiales, las redes sociales han sido una fuente importante de información. Las publicaciones de ambos actores, los mensajes encriptados, las indirectas, todo ha sido analizado y diseccionado por sus seguidores. Un like aquí, un comentario allá, una foto con una frase enigmática, todo suma a la hora de intentar descifrar los secretos detrás de la separación. En este sentido, es importante destacar que las redes sociales pueden ser tanto un aliado como un enemigo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, conocer sus pensamientos y sentimientos. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, la exageración y la creación de falsas expectativas. En el caso de Serkan y Özge, las redes sociales nos han dado pistas, pero también nos han confundido. Las publicaciones de ambos actores después de la separación han sido muy ambiguas. Mensajes de superación personal, reflexiones sobre el amor, fotos con amigos, todo muy normal, pero a la vez muy enigmático. ¿Qué querían decir? ¿A quién se dirigían? Esas son preguntas que lamentablemente no tenemos respuesta. Sin embargo, sí podemos analizar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la forma en que se han relacionado con otros actores y actrices. ¿Han aparecido nuevos amigos o amigas? ¿Se han acercado a alguien en particular? Estas son preguntas clave para entender si ha habido nuevas relaciones sentimentales, o si simplemente han buscado apoyo en su círculo cercano. Otra pista importante es la forma en que se han enfrentado a los comentarios y críticas de sus seguidores. ¿Han respondido a las especulaciones? ¿Han tratado de aclarar alguna situación? La forma en que reaccionan ante la presión mediática y ante el juicio del público nos puede dar una idea de cómo se sienten y de cómo están afrontando este momento. Por último, no podemos olvidar las filtraciones de fuentes cercanas. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos ellos pueden tener información valiosa sobre lo que realmente sucedió entre Serkan y Özge. Sin embargo, debemos ser cautelosos con esta información. Las fuentes cercanas pueden estar sesgadas, pueden tener sus propios intereses, y pueden no ser totalmente objetivas. Por lo tanto, debemos analizar cuidadosamente la información que nos proporcionan y contrastarla con otras fuentes. En definitiva, la separación de Serkan y Özge es un tema complejo, lleno de misterios y contradicciones. La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún lugar intermedio entre las declaraciones oficiales, las especulaciones de los medios y las pistas que nos dejan los propios actores. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la ruptura fue dolorosa para ambos y que merecen respeto y privacidad para superar este difícil momento. En segundo lugar, que las razones de la separación son multifactoriales. No hay una única causa, sino una combinación de factores que finalmente llevaron al distanciamiento. Finalmente, que el amor, como la vida, es impredecible. A veces las relaciones terminan a pesar de todo el cariño y el afecto que pueda existir. Y eso, amigos, es algo que debemos aprender a aceptar. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta investigación, y que hayan encontrado interesantes las pistas y los análisis que hemos compartido. Sé que muchos de ustedes tenían mucha curiosidad por saber qué pasó entre Serkan y Özge, y espero haberles dado una visión más completa de la situación. Quiero agradecerles a todos por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que me ayuden a crecer. Y por favor, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.